Supercrack Estrella presenta. Los portales dimensionales ocurren muchas veces sin que podamos apreciarlos, no siempre son algo espectacular. La élite satánica suele meter en ciudades cosas satánicas que pasan desapercibidas, para nosotros los profanos. Usan mucho de carteles de publicidad para meter cosas que tienen que ver con demonios, que ponen cerca de lugares sagrados, luego hacen rituales en algún lugar cercano, y pueden aparecer cosas extrañas en los cielos. El ser azul de la publicidad en la ciudad Sofía donde parece que algo extraño surge de una nube. En la tradición árabe, los djinn, o jinn, de ahí viene la española genio, son una raza de seres sobrenaturales empoderados que tienen la capacidad de intervenir en los asuntos de las personas. Al igual que daimones griegos, los djinn se autorreproducen y pueden ser buenos o malos. Pueden ser conjurados en ritos mágicos para realizar diversas tareas y servicios. Un genio aparece como otorgador de deseos en cuentos como los de las 1001 noches, colección de cuentos populares. En la tradición occidental los djinn a veces se equipara con los demonios, pero no son lo mismo. A menudo se presentan con un aspecto demoníaco, pero también pueden aparecer en formas bellas y seductoras. Los djinn son expertos cambiadores de forma, y sus preferidas son las serpientes y perros negros. También pueden hacerse pasar por cualquier cosa: seres humanos, animales, fantasmas, críptidos, y otras entidades tales como extraterrestres, demonios, seres de las sombras, hadas, ángeles y más. Los djinn no se limitan a Oriente Medio, o al pasado. Ellos existen en su propio reino, probablemente una dimensión paralela, y tienen la capacidad, y el deseo, para entrar en nuestro mundo e interactuar con nosotros. Los djinn han estado entre nosotros en la antigüedad y se encuentran entre nosotros ahora, comúnmente se representan de color azul, debido a cómo son percibidos por el ser humano, una luz azul cegadora. Según la tradición preislámica, los djinn nacen del fuego sin humo, lo que en términos modernos podría ser plasma. Ellos viven una vida muy larga, pero no son inmortales, aunque comparado con los humanos parecen serlo. Según algunos relatos, viven con otros seres sobrenaturales en el Kahf, una serie mítica de montañas color esmeralda que rodea la Tierra. En términos modernos, viven en una dimensión paralela. En esa realidad paralela que el CERN quiere abrir, a esa realidad paralela la llaman antimundo, el mundo gemelo del nuestro, donde se fue toda la antimateria en la creación de la Tierra. Los djinn gustan de vagar por los desiertos y tierras salvajes y habitar cuevas. Por lo general son invisibles, pero tienen el poder de cambiar a cualquier forma o aspecto, ya sea insectos, animal, humano o entidad. Durante mucho tiempo se han considerado como dañinos y peligrosos, capaces de traer mala suerte, enfermedades, desastres y la muerte. Incluso cuando conceden favores, tienen un carácter embaucador y pueden torcer hechos para peor. Aunque los djinn pueden conjurarse en rituales mágicos, recordar las imágenes que dejo de la ciudad Sofía donde en la publicidad se puede apreciar a un ser azul. Son difíciles de controlar. Se dice que el legendario rey bíblico Salomón tenía poderes sobre los djinn. Dios le dio a Salomón un anillo mágico de cobre y hierro que le permitió someter a un djinn, y le protegía de sus poderes. En algunas versiones, el anillo fue inscrito con un pentáculo, y en otros relatos fue creado con una joya, probablemente un diamante, que tenía una fuerza viva propia. Con el anillo, Salomón marcó los cuellos de los djinn como sus esclavos y los puso a trabajar en la construcción del primer templo de Jerusalén e incluso la ciudad entera. Una historia cuenta que un genio celoso, a veces identificado como Asmodeo, robó el anillo de Salomón mientras se bañaba en el río Jordán. El djinn se sentó en el trono del rey en su palacio, y reinó en su reino, obligando a Salomón a convertirse en un vagabundo. Dios obligó al genio a lanzar el anillo al mar. Salomón lo recuperó, y castigó al genio aprisionándole en una botella. Según otra historia, Salomón convocó a los djinn a su palacio de cristal pavimentado, donde se sentaron en mesas de hierro. En el folclore, hierro debilita a las entidades sobrenaturales. El Corán narra cómo el rey los hizo trabajar en la construcción de palacios, la fabricación de alfombras, y la creación de estanques, estatuas y jardines. Cuando Salomón quería viajar a lugares lejanos, un djinn lo llevaba sobre sus espaldas. Los djinn precedieron en la tierra a los hombres, pero no se sabe por cuánto tiempo. Según algunas versiones, se crearon 2000 años antes de que Adán y Eva, y eran iguales a los ángeles en estatura. Cuando Dios creó a Adán, les dijo a los ángeles que se inclinaran ante él. Los ángeles lo hicieron, pero Iblis, el líder de los djinn que tenía acceso al cielo, se negó, por lo que él y los suyos fueron expulsados del paraíso. Iblis apeló a Dios, y a los djinn se les concedió la oportunidad de redimirse el día del juicio.
Iblis, también llamado Satán, se convirtió en una figura comparable al diablo. Sus seguidores malvados son llamados demonios, y se comportan de manera similar a los demonios occidentales. Como los humanos, los Djinn tienen libre albedrío, y son capaces de comprender el bien y el mal. El Corán afirma que el propósito de su creación es el mismo que el de los humanos, adorar a Dios. Ellos son responsables de sus acciones, y serán juzgados en el juicio final. La vida de los Djinn es mucho más larga que la humana, pero ellos mueren. Tienen género masculino y femenino, y tienen hijos. Según el Corán, comen carne, los huesos y los excrementos de los animales. Ellos juegan, duermen, y tienen sus propios animales de compañía, especialmente perros. Viven en comunidades organizadas en familias y clanes, y gobernados por reyes. A pesar de que pueden vivir en cualquier lugar, prefieren lugares apartados y solitarios, como los desiertos, ruinas, cuevas y túneles. En Oriente Medio la tradición dice que también habitan en lugares de impurezas tales como cementerios, basureros, baños, y los pastos de camellos. Pueden vivir en casas ocupadas por personas. A ellos les gusta sentarse en los lugares entre la sombra y la luz del sol, y moverse cuando llega a la oscuridad. También les gustan los mercados, y la tradición musulmana sostiene que no es una buena idea ser el primero en entrar en un mercado ni el último en salir de él. Algunos Djinn se encariñan de seres humanos y la actúan como espíritus acompañantes. Estos trabajan al servicio del humano que se aprovecha del poder de estos seres para hacer milagros. La unión de los seres humanos y los Djinn en matrimonio sigue siendo una práctica en algunas partes del mundo. Un matrimonio mixto se cree que es capaz de producir descendencia, aunque esto no es deseable. En la tradición popular, la reina de Saba, que fascinó al rey Salomón, se rumoreaba que era en parte Djinn. Los encuentros con Djinn ocurren en todas partes, y pueden ser interpretados como otras entidades en lugar de su verdadera naturaleza. Este es especialmente el caso en las zonas donde se sabe poco acerca de ellos. Los encuentros con ángeles, hadas, demonios, elementales, extraterrestres, criaturas misteriosas y los fantasmas de los muertos pueden ser Djinns disfrazados, ya sea jugando una mala pasada o ejecutando un plan. La chocante realidad es que Satanás ha estado manipulando los acontecimientos mundiales para alcanzar este gobierno único, economía y religión mundiales, a través de las sociedades secretas, el comunismo, el nazismo, la nueva era, y los ovnis. La fusión final en el nuevo orden mundial ya está casi completa. Los extraterrestres de los ovnis y las naves espaciales no son más que demonios a los cuales el Espíritu Santo les ha permitido en esta época final manifestarse físicamente en nuestro entorno. Las Urdes es una comarca mágica en las que los seres mitológicos, aún hoy, parecen campar a sus anchas. Algunos, como el macho Lanú, o las lamias, de los que ya hemos hablado en otra ocasión, tienen una parte diabólica, aunque sea las patas o los cuernos, pero poca gente sabe que el mismo diablo, o al menos su arquetipo, sigue apareciéndose a los extremeños en los intricados valles de esta tierra legendaria. No es nada nuevo. Ya en 1600 el carmelita Juan Nierenberg en su curiosa Philosophiae, cuenta, refiriéndose a la comarca de las Urdes, que existe en este reino un áspero valle infestado de demonios, un lugar que los pastores creen habitado por salvajes, gente ni vista ni oída de lengua, de usos distintos a los nuestros, que andan desnudos y piensan ser solos en la tierra. Algún testigo declaró haberles oído voces góticas y otras imposibles de entender. De hecho, en las crónicas carmelitanas se han conservado casos de ermitaños luchando con el demonio, y el cronista padre José de Santa Teresa cuenta el ataque del demonio a un ermitaño. Hasta México llegaron noticias de la obra del maligno contra los ermitaños de las Batuecas. El carmelita Juan de Jesús María Robles cuenta en su guía interior, escrita hacia 1636, algunos casos de obsesión demoníaca en el desierto de las Batuecas desconocidos para los cronistas españoles. Y lo espectacular es que el diablo se sigue apareciendo. En 2013, investigando en las Urdes, Luis Guerrero, de Casares, me contaba cómo su amigo el tío Juanito venía de Asegur y se sentó, cansado como estaba, en el límite de los pueblos, sobre un guijarro. Encendió el yesquero, prendió el cigarro y de pronto se le aparece al lado un tío negro, silencioso. El tío Juanito lo mira y comprende inmediatamente que no es de este mundo. Arroja al suelo el cigarro recién encendido, y echa a correr hacia el pueblo mientras un estruendo atrona el valle. Sus gritos resuenan en las escarpadas rocas. ¡Cabrón! Es el diablo oro. La tía Clementina también me contó, al día siguiente, cómo ella se encontró no con uno, sino con dos diablos en el valle de Aceitunilla.
negros como la pez, con 2 cuernos enormes y ojos como ascuas encendidas. Ella se encomendó a la Virgen y a todos los santos y pudo pasar entre ellos. Ahora, a sus casi 100 años, asegura convencida que de no haberlo hecho ahora estaría muerta. Su marido había muerto y Clementina volvía con su hermano Evaristo de Hervás. Era ya la 1 de la noche. Al llegar a Nuño Moral su hermano le ofreció colchón en su casa, pero Clementina, teniendo a los hijos pequeños durmiendo solos en Aceitunilla, y temiendo que se quemasen porque dormían al lado de la lumbre, decidió subir a pesar de las horas. Según se sale del pueblo, en el barrio de La Loba, ve en un lombo unas hogueras de lumbre en un trozo de olivo. Clementina me mira a los ojos y recuerda. Llegando a la curva me entraron unos escalofríos por el cuerpo y me decía el pensamiento: rece usted el Padre Nuestro y la salve, y acuérdese usted de la Virgen de la Peña y del Dios del cielo, porque la matan esta noche. La mujer llevaba una bolsa de ajos en las manos, y en el valle vio 2 hombres, uno a cada lado, con 2 cuernos enormes, negros con la pez. Aquello no era cosa buena. Se veían 4 ojos grandes, y yo decía, Dios mío, ¿cómo pasaré yo por allí? Clementina rememora y menea la cabeza, como si todavía se estuviese enfrentando a ese dilema. Yo pasé temblando con los ajos en la mano, y cuando pasé y llegué a la prensa se me podía torcer la ropa, y salía sudor como si hubiese salido de un charco. Ahí no hay cosa buena, en ese valle. Pero no solo Clementina vio al diablo. Su cuñado Borrajera también lo vio. Fue a hacer carbón y en la sierra, en la Bodoya, cuando escuchó unos lamentos o ruidos. Sin pensarlo, contestó a las voces. De pronto, un estruendo que iba destrozando las jaras avanzó raudo hasta él. Y apareció un hombre alto, negro como la pez y con 2 cuernos, que comenzó a tirarle encima las cepas y el carbón que llevaba. Su cuñado se tapó con el pan que llevaba, y no se atrevió a asomar la cabeza hasta que aclaró el día. El diablo le dijo que no volviese nunca más a hacerle burlas, y que se libraba porque venía el día, me contaba Clementina. Su cuñado, al volver, pálido y demudado, contó la historia, enfermó y al poco tiempo murió. El tío Cristino de El Gasco también recordaba cómo a un vecino suyo se le apareció el demonio en una carbonera. Era muy negro y tenía las uñas largas, y no se fue de su lado hasta que amaneció. Son numerosos los encuentros con el demonio en las abruptas y bellas tierras de las Urdes. Aracelia, de Asegur, me confirmaba que había habido muchas personas que habían visto a ese extraño ser. Incluso su marido, cuando venía de enterrar a un hijo suyo, se había encontrado en la carretera de Aceitunilla con luces misteriosas y con un tío negro como la pez. Ella tiene claro que hay momentos en los que es mejor no recorrer los caminos. Y es que hay horas malas en el día y horas malas en la noche, sabe usted. Asiento con la cabeza ante su sabiduría popular, sin saber realmente cuáles son las horas buenas, aunque intuyo las malas, y es que los urdanos, repletos de sapiencias ancestrales, saben más por viejos que por diablos. Mucho más. Una madrugada de agosto de 1947, 3 vecinos de Vegas de Coria, Julián Sendín, Marcelo Martín y Fausto Sánchez regresaban desde Salamanca hacia Nuño Moral a través de los abruptos montes urdanos. Aquellos años era época de extraperlo, eran muchas las personas que para subsistir necesitaban recurrir al contrabando, solían transportar todo tipo de mercancías. Alimentos, animales, bebidas, aunque lo más común por aquella zona era la harina y el aguardiente. Los 3 urdanos iban caminando cargados con los sacos donde transportaban la mercancía, hacía ya unas horas que la madrugada se había cerrado sobre sus cabezas y se encontraban a apenas 2 kilómetros de la alquería de Rubiaco. De repente, un enorme sonido atronador les llamó poderosamente la atención. El sonido era parecido a una algarabía producida por muchos instrumentos musicales, tocando todos a la vez sin orden ni concierto. Parecían escucharse también voces de personas cantando y bailando. Los 3 compañeros empezaron a inquietarse cuando pudieron comprobar cómo ese sonido se acercaba hacia ellos. De repente, todos enmudecieron, los sacos se les cayeron al suelo y no fueron capaces de dar un paso más. Por el camino, frente a ellos y caminando en su dirección, se aproximaba una figura gigantesca de más de 2 metros de altura, sin cabeza, que movía los brazos como un militar y vestía camisa blanca con una cinta negra al cuello y piernas oscuras. La música parecía provenir de su extraño cuerpo. Temblando de miedo, hincaron la rodilla en el suelo y se pusieron a rezar pidiendo que aquel extraño ser decapitado pasara de largo y no se percatase de su presencia.
Y eso fue lo que sucedió, aquel gigante pasó a escasos 5 metros de los testigos sin prestarles atención y se alejó de ellos dando grandes zancadas. Una vez que dejaron de escuchar el sonido, se incorporaron con el miedo aún en el cuerpo y viendo que aquella criatura había desaparecido, cogiendo los sacos con los que venían cargados, y agilizaron la marcha regresando rápidamente a Vegas de Coria. Dicen que desde entonces no volvieron a realizar partidas nocturnas. Según se cuenta por la comarca, el mejor momento para ver las sierras urdanas es a plena luz del día, es mejor evitar la noche por estos lares. En fin amigos de Supercrack Estrella, esto es todo. Si el video te gustó pulgar arriba.